Buenas noches y bienvenidos a un 10º episodio. En esta noche le damos continuidad al episodio 9 acerca del diluvio, porque queríamos como enfocarnos en ello y leer otras escrituras para volver a recordar parte de lo que hablamos en el episodio 9, a fin de que quede claro el concepto del diluvio, ¿verdad? En este capítulo vamos a volver a mencionar, vamos a dar referencia de lo que hablamos la vez pasada, y vamos a dar algunos números, dos informaciones importantes sobre el diluvio, de lo que hablamos así por encimita. Ahora vamos a darles una información más, como un poquito más acercándonos al registro de estas investigaciones, ¿verdad? Números que nos dan. Y por eso quise traer esta continuidad para ver si puedo recalcar, dejarte claro la veracidad histórica del diluvio, ¿verdad? De una inundación que cubrió los montes hasta 15 codos arriba del monte más alto del mundo, ¿verdad? Y antes de seguir haciendo comentarios, vamos a leer la escritura. Vamos a leer el capítulo 7 de Génesis. El capítulo 7 de Génesis, versículo 17 al 20. ¿Listos? Dice así: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Hasta ahí lo dejo. Wow. 15 codos más altos sobre los montes subió el agua. Increíble, esto es terrible. La razón que esto era posible ahora quiero hablar como más profundo de lo que ya mencioné en el episodio 9, más profundo. ¿Cómo es posible que toda esta agua puede llegar más arriba del monte más alto de esos entonces? Ok. Primero les recuerdo lo que habíamos mencionado en el episodio anterior. En el tiempo que hubo el diluvio, los montes, no habían montes tan altos como los hay hoy. Uno de los montes más altos del mundo hoy es el Everest, ¿verdad? Y hay varios otros montes altos del mundo, del cual si usted va y visita esos montes, creo que le dan como un premio, una insignia, un reconocimiento, si usted logra llegar a la altura de esos montes que hoy tenemos, ¿ok? Y los montes más altos que tenemos hoy, usted visita
esos países, eh, las personas que suben hasta arriba, logran subir, se llevan un reconocimiento de ese país, ¿ok? De esos montes altos. El caso es que hay muchas personas que han intentado subir esos montes y se han quedado al camino. Muchos se regresan porque no aguantan el clima, ¿verdad? La presión, el aire y todas las dificultades que hay que pasar. Hay partes muy difíciles de subir. Hay que subir con lazos, ¿verdad? Y aparatos para trabar en hendiduras para fin de mantenerse seguro en caso de una caída en esos picos más altos y empinados. Pero menciono esto porque les puedo decir que para el tiempo del diluvio, el Everest no pudo haber estado tan alto como lo está hoy. Y es posible que algunos montes que hoy existen tampoco existieran en esos tiempos. Yo les mencioné y les vuelvo a dar este dato. Los montes no pudieron haber sido tan altos en tiempos antiguos, ¿verdad? No pudieron estar tan altos. Y les voy a echar una información aquí que no pensaba dársela, pero ya se me vino a la mente y se las tengo que meter. Si usted lee en los primeros versículos de la Biblia, cuando el agua cubría la tierra, cuando la tierra no estaba descubierta, los continentes no salían a flote. Al principio, cuando el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, la tierra tenía más agua, ¿verdad? De la que tenía después de que Dios las separa. ¿Ok? Cuando la Biblia dice, y separó Dios las aguas de las aguas que estaban sobre las aguas, y así hizo Dios la expansión. Por lo tanto, les cuento, esto no tenía pensado dárselo, pero se lo voy a tener que dar, ya que estoy hablando de ese tema, de las aguas, del diluvio. Cuando Dios hizo la expansión, Él separó parte del agua y la tiró hacia la atmósfera. Por lo tanto, cuando Adán y Eva vivían bajo una capa de agua que cubría los cielos. Porque si usted ve al Génesis, a los primeros versículos del capítulo 1, ahí menciona el Señor que Dios separó las aguas de las aguas que estaban sobre las aguas, y así creó Dios la expansión. Entonces, repito, parte de las aguas antes estaban en la atmósfera. ¿Ok? Por eso, en el capítulo 7, dice la Biblia que se rompieron las cataratas de los cielos. ¿Por qué? Porque en el cielo había una capa de agua que cubría el cielo, ¿verdad? Y no habían nubes. También les mencionaba yo anteriormente que también antes no llovía. Había una capa de agua que cubría la atmósfera, pero no llovía. Pero cuando Dios trajo el juicio, Dios hizo que esas aguas se rompieran. Y eran como cataratas que caían, que era lo que por 1500 aproximadamente, desde que Dios creó a Adán y Eva y creó los animales, ¿verdad? Que ellos vivieron bajo un cielo con una capa de agua.
y 1500 años después de que fueron creados los animales y también el ser humano, es Adán y Eva, aproximadamente 1400, 1500 años después ocurre el diluvio. Y esas aguas que Dios puso desde el principio, que está en el capítulo 1, en los primeros versículos, Dios lo deja caer para el juicio, incluyendo las aguas subterráneas que rompieron, ¿verdad?, la corteza para hacer inundar el mundo. No solamente hubo una inundación desde la corteza, sino que no paró de llover por 40 días y 40 noches. ¿Ok? Esa información no tenía pensado dárselas, pero ahora mismo se las di. Esta información que les estoy dando ahora se las voy a dar en otra ocasión cuando hable del carbón 14. Por hoy no voy a hablar del carbón 14, sino que esto lo voy a volver a mencionar en un episodio futuro. ¿Ok? Entonces, de allí vinieron las aguas. Por lo tanto, como desde que Dios creó al mundo, donde el mundo estaba cubierto en aguas, Dios manda parte del agua a la atmósfera. Por lo tanto, no, por causa de esta capa de agua que cubría la atmósfera, no entraba radiación al planeta. En ese otro episodio se los he de explicar. Esto es ciencia, lo que les estoy diciendo. Por favor, no se les olvide lo que les estoy diciendo. Como había una capa de agua en la atmósfera, entonces no entraba radiación al mundo. Esto lo voy a mencionar en un episodio futuro. ¿Ok? Y hágale cuenta ahí, ¿verdad? Ok, entonces, cuando llega el juicio, Dios hace que todas esas aguas que estaban en la atmósfera caigan, ¿verdad? Y dice, y se rompieron las cataratas de los cielos, y no dejó de llover por 40 días y 40 noches. Y dice la Biblia que las fuentes del abismo fueron abiertas, fueron rotas. Eso es el agua que estaba bajo la corteza de la tierra. Ahora, solo hasta que Dios deja caer el agua que había en la atmósfera es que la tierra vuelve a llenarse de la cantidad de agua que había al principio. Antes que Dios separara esas aguas y la mandara a la atmósfera, ¿verdad? Toda esa agua cubría el planeta donde el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios saca agua, Él ya solamente deja océanos y tierra seca. Él deja que descubra lo seco. Se crearon los océanos y parte del agua donde el Espíritu Santo se movía, parte de esa agua donde el Espíritu Santo se movía, fue tirado a la atmósfera. Cuando Dios juzga al mundo, aproximadamente 1400 o 1500 años después de la creación, Dios juzga al mundo en el diluvio. Esas aguas que Él puso arriba las vuelve a traer y la corteza irrumpe como en fuentes de agua, ¿verdad? Y las cataratas de los cielos son abiertas y se vuelve a juntar las aguas del cielo que habían en el cielo, se vuelven a juntar con los mares y con las aguas que estaban debajo de la corteza de la tierra. Eso inunda. Entonces, les cuento, en el momento que las cataratas, esto le voy a decir, esto es científico, si cuando las aguas salen de debajo de la corteza, la tierra se puede asentar, porque las aguas hacen también que el terreno se alce. Les voy a contar una historia acerca de esto. Yo tengo una teoría, claro, está basada en lo que les estoy explicando ahorita. Y esta teoría yo se la expliqué a mi amigo. Esa teoría me gustaría decirle en otro episodio. Y yo le expliqué a mi amigo lo que les estoy contando ahorita. Y él me dijo, Álvaro, tiene sentido. Resulta que mi amigo tenía una piscina grande. Pero les cuento que esa piscina empezó a tener como unas fracturas en el piso de la piscina.
y agua de la piscina empezó a escaparse. Y les cuento que el agua que se fue por esas fracturas del piso de la piscina empezaron a elevar la piscina, y la piscina terminó así, toda desquebrajada para arriba, como si se hubiera expandido la piscina. La piscina, el terreno, que son toneladas de concreto y tierra, se alzaron. Yo llegaba ahí, ya la piscina no estaba plana, como la habían hecho al principio, sino que la piscina estaba así, para arriba, desquebrajada, como se había hinchado, como si la tierra se hubiera hinchado. Eso lo provocó el agua. Por lo tanto, primero, ¿cómo fue posible que las aguas cubrieran hasta el monte más alto de aquel entonces? Primero es que no pudieron haber habido los montes tan altos como están hoy, porque esos montes se crearon solamente cuando esa agua ya había caído y Dios la manda bajo la corteza. Entonces, cuando las aguas Dios las mete bajo la corteza de la tierra, es que los montes empiezan a crecer, a hincharse. De la explicación que les acabo de dar de la piscina, cuando el agua de la piscina empezó a meterse, es cuando la piscina estas aguas empezaron a presionar el concreto y todo eso hacia arriba, quebrándose y haciendo el concreto y el terreno alzarse. Lo hizo alzarse. Eso es lo mismo que pasó. Eso, mi amigo, que de repente llegó a ser hasta ateo y creyente de la evolución y casi ateo. Él no profesaba el ateísmo abiertamente, pero contradecía toda la religión. Él contradecía la fe, contradecía la Biblia. Sin embargo, yo le fui explicando muchas cosas a él y él se le abrieron los ojotes así. Me dijo: Álvaro, tienes razón. Porque yo le dije, esta es mi teoría, y le expliqué basado en la Biblia. Te voy a dar esta teoría. Y él se le abrieron los ojotes y dijo: Álvaro, mira, eso es lo que ha pasado en la piscina. Y él mismo me dijo, desde que se fue, empezó a haber aperturas en el piso, y agua se empezó a escapar, se elevó todo el terreno, se elevó. Por lo tanto, eso pasó cuando Dios deja caer las aguas que él había separado hacia el espacio, en nuestra atmósfera. ¿Verdad? También cuando las cataratas, las fuentes de las aguas fueron rotas en el mar, y sale agua debajo de la corteza, que venía debajo de la corteza del planeta, también eso hace que el terreno baje, ¿verdad? Cuando la corteza se vacía, entonces el terreno, que son millones de toneladas de terreno de la tierra, todo baja. El agua sube y el terreno baja. ¿Por qué? Porque abajo queda vacío, el agua vacía los huecos. El agua vacía estos huecos subterráneos bajo la corteza, y la tierra se asienta mientras el agua de esos huecos subterráneos se alzan. Entonces el terreno baja y el agua se alza, ¿ya? Porque el terreno se asenta, siendo que Dios hizo que las aguas salieran de la corteza. Entonces el planeta, la tierra, bajó de nivel. Y entonces también así es posible que esas aguas cubran, porque también el terreno debió haber bajado, ¿verdad? La corteza se reduce, ¿verdad? Se reduce, se baja, haciendo que las aguas que van saliendo de la corteza se alcen más, ¿verdad? Y bueno, eso aparte del agua que Dios tenía reservada
en la atmósfera. Si ustedes van al Génesis 1, ahí lo encontrarán en los primeros versículos. ¿Ok? Fácil. Ahí está. Vayan al Génesis 1 y léanlo desde el principio. Ahí lo encontrarán. Entonces, esto es lo que pasa. Ahora, yo les decía que los detractores de la Biblia, los que lo critican, los que no creen en la palabra de Dios, habían dicho que no era posible, que dónde estaba todo el agua. Sin embargo, aquí tengo las cifras. Yo dije que probablemente debajo de la corteza de la Tierra haya probablemente el doble de lo que hay en los océanos. Resulta que se ha estipulado, se ha hecho un cálculo que debe de haber hasta 3 veces más agua bajo la corteza de lo que hay en los océanos. No 2 veces, sino 3 veces más. Incluyendo que se han encontrado cristales que contienen los componentes del agua dentro. H2O creo que se llama el compuesto del agua. Discúlpenme que a veces se me olvidan los compuestos de los elementos, y lo estoy diciendo en inglés. Los compuestos del agua se han encontrado también en cristales. No les estoy hablando fantasías, yo los reto siempre a que vayan y busquen y lo averigüen, ¿verdad? Yo espero que, claro, yo espero que me crean, pero yo los reto para que después al futuro no digan un hermano loco nos habló de cosas y creo que no eran verdad. Entonces por eso los reto a los que toman muy en serio, a los que no me crean y toman muy en serio las cosas que yo les digo acá, vayan y búsquenlo. ¿Ok? Ustedes pongan así. Es cierto, pongan en Google, es cierto que hay más agua bajo la corteza de la Tierra que en los océanos. Y ahí le van a dar toda la información que yo les estoy dando. ¿Ok? Esta cantidades de agua se han encontrado como a 400 kilómetros bajo la corteza de la Tierra. Entonces, ahí hay más agua de lo que tenemos en los océanos. Usted puede creer, esto es increíble. Increíble. Como a 400 kilómetros bajo la corteza. Y hay 3 veces, se calcula que puede haber 3 veces más agua de lo que hay en los océanos. Ya lo primero no lo vuelvo a explicar, porque ya, si quieren pueden revisar el video otra vez, pero les vuelvo a contar la historia. Si el agua abandona las partes subterráneas bajo la corteza, entonces también en la tierra el agua descendería y la corteza se hace para abajo, o sea, baja de nivel, ¿verdad? Entonces, no solamente que la tierra baja, pero el agua también puede llegar a cubrir los montes más altos de aquel entonces. Ahora, les voy a dar otra información. ¿Por qué les puedo decir que el Everest y otros montes altos no existían en esos tiempos? Porque entonces dirían, ay, tanta agua así hasta para subir al Everest. No, el Everest no debe haber existido en esos tiempos, sino que yo les puedo decir aquí en teoría, y se los puedo asegurar porque creo en la palabra de Dios, ¿verdad? De que los montes más altos que existen hoy debieron haberse creado después que el diluvio pasó. ¿Por qué? Porque cuando Dios vuelve a meter esas aguas, todas las aguas, las que estaban en el cielo ahora están debajo de la corteza, entonces eso hizo empujar a los montes más altos que hoy existen.
Y les voy a decir cuál es la prueba. La prueba que estos montes altos antes no existían es porque en estos montes se encuentran esqueletos de ballenas, esqueletos de toda clase de pez, corales, en la cima de estos montes. Por lo tanto, estos montes grandísimos que hay hoy se crearon en el fondo de los océanos y salieron a flote para llegar a ser los enormes montañas que hoy tenemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué prueba que estos montes se crearon desde el océano? Esto es lo que lo prueba. Porque se encuentra la clase de corales corales y esqueletos que solo existen en el mar. Entonces, después del diluvio se crearon estos montes y entonces ahora tenemos el Everest y otros. Y se han encontrado esqueletos arriba de esos montes. ¿Ve? Ahora, otra cosa que también podemos explicar es que en el diluvio, pues, también, pues, hubieron, cuando las aguas se retiran, entonces ahí quedaron animales trabados, animales del mar trabados y se quedaron ahí. Esa es otra explicación. Pero el hecho de que arriba se encuentren corales y todo eso, también son dos formas. Una es de que esos montes existían, pero yo diría que en menor altura, ¿verdad? Y que de la catástrofe que hubiera llegado este coral hasta los montes, ¿cierto? Siendo que también por la Biblia sabemos que los montes, hasta el monte más alto fue cubierto de agua, ¿verdad? Y habiendo cubierto el agua, entonces cuando el agua se retira, pudieron haberse quedado trabados peces sobre esos montes. Pero también la otra es que esos montes, muchos de estos montes se crearon después del diluvio, cuando Dios mete estas aguas otra vez en la corteza, y ahora hay más agua, porque ahora son las aguas que cayeron del cielo que también van a la corteza. Entonces los montes crecieron aún más, y muchos de ellos se formaron después del diluvio porque presentan esqueletos de seres marinos, corales, conchas, arriba de los montes. Ahí está. Son dos maneras de que unos han de haber llegado allí por las aguas, porque las aguas cubrían los montes, y otra es que hay corales y terrenos como marinos, porque ese monte se creó desde el fondo del mar. Y crece y crece y crece, y ahí van los esqueletos, y ahí van corales, y ahí van conchas, y va de todo. Ahora, en los montes más altos hay presencia de fósiles marinos. Y eso prueba lo que les estoy diciendo. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios no se equivoca. Lo que hemos ido encontrando tiene sentido a la luz de la Biblia. Yo desde muy niño, desde jovencito, desde que estudio la palabra de Dios, de adolescente, confío en la palabra de Dios. Y aun cuando las décadas pasaron, muchas personas me veían como un ridículo, ahora que toda esta información que les estoy dando va saliendo, y eso que yo ya tenía estas teorías sin saber que después las investigaciones de geología me iban a dar la razón. Cuando tú crees en la palabra de Dios, aunque no hayan todavía descubrimientos que te lo comprueban, confía en la palabra de Dios. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, aunque el hombre no lo apruebe, aunque las teorías digan lo contrario, el Espíritu Santo te va a mostrar
lo que hoy te estoy contando, porque ya el Señor me lo había revelado o me había iluminado para entenderlo, y hasta hoy reciente se han hecho los descubrimientos de lo que le estoy diciendo. Estos descubrimientos confirman la palabra de Dios. Si te gustó este video, dale like. Si no te has suscrito, dale, ponle donde dice subscribe, suscribirse, aprieta la campanita para que te salgan mis notificaciones, comparte, déjame un comentario, llévame en tus oraciones. Buenas noches, que Dios te bendiga.